Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de un tema súper interesante con mis compañeros Miguel Esteban y Shariana Díaz. El tema que trataremos es sobre los enfoques y métodos de enseñanza. Sabemos que aprender no es solo memorizar y que enseñar tampoco es solo explicar. Hoy vamos a explorar cómo los distintos métodos y enfoques pueden hacer que el aprendizaje sea más activo, divertido y útil para todos. Primero vamos a hablar sobre el método de aprendizaje activo. Este método invita a los estudiantes a ser parte de su propio aprendizaje, en lugar de solo escuchar y tomar apuntes. Aquí los estudiantes participan en actividades, resuelven problemas en grupo o incluso experimentan con lo que están aprendiendo. Lo increíble de este método es que permite que los estudiantes conecten mejor con lo que están estudiando, porque lo están viviendo y no solo oyendo. Nosotros podemos implementarlos de maneras muy sencillas, como creando pequeños proyectos o invitándolos a debatir y colaborar en actividades. Claro, y es muy necesario este método, porque si no hubiera una participación activa de los estudiantes, nunca aprenderían nada y se quedarían vacíos. Entonces es necesario que este método se aplique en todas las áreas, en todas las diferentes instituciones, para que el estudiante pueda aprender y aplicar eso. Exacto, de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, que este método es como más activo, a diferencia del método tradicional que se centra en que el docente imparte la clase, pero que el estudiante no interactúa mucho, solo que memoriza y así es que se la aprende, a diferencia de ese que ustedes dicen. Si utilizamos siempre el método tradicional, el estudiante no siempre va a aprender, porque solamente escuchar no es el único método, también hay que poner en práctica eso que el estudiante está escuchando. Como uno de los métodos también muy utilizados es el basado en proyectos, mejor conocido como ABP, que el estudiante tiene que experimentar esas cosas que ya tiene, esos conocimientos previos, ponerlo en práctica para así poder aprender verdaderamente y tener un aprendizaje significativo, porque eso es lo que se quiere. Exacto, ese que tú dices, el ABP, es muy importante y no nos están aplicando ahora mismo, que es basado en proyectos. Como que si tú vas a hacer un trabajo sobre la biodiversidad, a ti te van a mandar, por ejemplo, a un bosque a ver los ecosistemas, esas cosas, y así como que tú aprendes mejor. Claro. Y también se puede entrar lo que también es el trabajo colaborativo, que el estudiante trabaja en equipo, que es uno de los métodos muy utilizados, y así juntos pueden tener un aprendizaje significativo. Yo no También sé. este método les ayuda a aplicar lo que han aprendido en situaciones prácticas, o sea, lo que hace que la información sea más significativa y memorable. Este método basado en proyectos transforma el aprendizaje en una experiencia activa y dinámica, preparándolos para enfrentar mejores desafíos en el mundo real. Exacto, yo no sé si ustedes se acuerdan de que hablaban mucho del método Montessori, que va de la mano con este también, que ese dice que como que los estudiantes trabajen en grupo y en colaboración, que en lo personal a mí no me gustaba mucho lo primero porque uno se encuentra con muchos problemas cuando uno trabaja en grupo, pero que es muy importante porque eso fomenta la colaboración y que el estudiante sepa interactuar con los demás. Claro, porque todas sus cosas tienen sus pros y sus contras, pero es necesario que el estudiante sepa trabajar en colaboración, porque ¿qué sería que solamente supiéramos trabajar solos? Hay trabajos que necesitamos colaboración y que muchas veces salen mejor cuando varias cabezas piensan en vez de uno. Exacto, y que en la vida uno no va a hacer todo uno solo. Uno va a tener que enfrentarse a trabajar con personas que uno ni siquiera tolera. Entonces eso va preparando a los niños desde ahora. Claro. También Sobre les quería el método hablar. tradicional, también hay algunas desventajas, que el maestro al solo enfocarse en que hable solo él, los estudiantes escuchan. Los alumnos tienen pocas oportunidades
para participar activamente o expresar sus ideas, lo que puede hacer que pierdan el interés. Y además este método se centra mucho en la memorización, pero no ayuda tanto a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad o el trabajo en equipo. Solamente sentarse a escuchar al maestro. Esas son las desventajas del método tradicional, aunque también tiene algunas ventajas. Exacto, así mismo como tú lo dices. En verdad, yo opino que el estudiante no aprende tanto así, solo siguiendo órdenes. Y si un maestro no fomenta que un estudiante pueda hablar en su clase, el estudiante se va a sentir reprimido y cualquier duda que tenga no la va a expresar y se va a quedar como con esa laguna ahí. Y como dicen ahora, el estudiante es el personaje principal, no el maestro. Entonces, el método tradicional es bueno, pero también tiene sus desventajas, porque el estudiante es el personaje principal y lo que se quiere es que el estudiante aprenda, porque ¿de qué valería si solamente el profesor es el que tiene el conocimiento y el estudiante está vacío? No serviría de nada, en verdad. Es así. También tenemos el aprendizaje significativo, que busca que los estudiantes relacionen lo nuevo que aprenden con sus conocimientos previos. O sea que si los maestros le dicen al estudiante, si tú vas al colmado de tu barrio y tú tienes 2 manzanas y así etcétera, le van explicando, entonces el niño va como conectando la clase con su vida diaria. Claro, sí, porque si el estudiante solamente adquiere conocimiento y esos conocimientos no lo pone en su vida diaria, cuando salga al mercado laboral va a estar vacío y va a estar atemorizado porque no tiene ningún conocimiento sobre este. Pero si el estudiante se relacione con su entorno antes de salir al mercado laboral, cuando salga ya va a ser una persona experimentada y no estará todo asombrado del mundo real. De acuerdo con lo que estabas diciendo, existe el enfoque por competencias, que este enfoque va más allá de los conocimientos teóricos y busca que los estudiantes desarrollen habilidades que puedan usar en la vida real. No solo se trata de aprobar exámenes o de solamente aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas, sino como resolver problemas, trabajar en equipo o tomar decisiones. Este enfoque es clave en la educación moderna porque nos ayuda a formar estudiantes que no solo sepan, sino que sepan hacer, y lo más importante es que entiendan cuándo y cómo hacerlo. Exacto. De acuerdo con ese que tú estás diciendo, también está el aprendizaje basado en problemas, que es el PBL. Estos son problemas reales que le ponen a los niños ahí. Y entonces eso los ayuda a enfrentarse a la vida diaria, porque hay personas que académicamente son muy buenos, pero no saben enfrentarse a la vida diaria. Así es, entonces es necesario que el estudiante sepa qué va a hacer en el mundo, como decía antes. Entonces, eso el enfoque por competencia es necesario. Además, existe otro enfoque que es sumamente importante, que es el humanista, donde se intenta que el ambiente sea empático y que el estudiante pueda adquirir esas emociones y sepa cómo identificarlas, y que además que no solamente sea un estudiante, sino que también sea un humano, que sea integral, que tenga emociones, que sepa cómo demostrarle al mundo sus emociones y sus necesidades, motivando al estudiante no solamente a ser un buen estudiante, sino también a ser una buena persona. Exacto, así como tú lo dices, ese me parece muy interesante porque como nosotros conocemos a personas que son muy rectas académicamente, pero que cuando tú las saludas ni siquiera te responden al saludo. Entonces eso ayuda a los niños a que vayan preparándose para la vida, y tú ves los niños de ahora y no son los mismos que antes, porque todos esos nuevos enfoques que están fomentando nuevas cosas, por ejemplo el pensamiento crítico, ese se fomenta bastante en la actualidad. De acuerdo a ese enfoque, como estaban diciendo mis compañeros, recargando otra vez que se encarga de desarrollar confianza en los alumnos, en los estudiantes, y trabajar en habilidades importantes como la empatía y la colaboración. Cuando los maestros se conectan de manera significativa con sus alumnos, esto
se sienten escuchados y valorados, lo que les permite aprender de manera más efectiva. Claro, hay que fomentar los valores, la empatía, fomentar en los estudiantes personas morales. Sí, y que también hay que hablar con los estudiantes, no solo ser un maestro y ser recto, sino intentar hablar personalmente, ya que hay muchos estudiantes que en su casa tal vez no tengan ese apoyo. Claro, y lo que intentamos con este podcast es que el estudiante pueda entender, no solo el estudiante, sino el maestro pueda entender que esos enfoques se deben poner en práctica para así poder crear estudiantes críticos, estudiantes integrales, y que no sean solamente personas que estén en el mundo, sino personas pensantes, para cuando lleguen al mercado laboral sepan cómo se van a relacionar y cómo van a actuar ante las distintas situaciones que le albergue el mundo, y que también tengan competencia y que puedan ser diferentes. Eso mismo, como tú dices, esos enfoques son muy importantes porque en una aula, supongamos que con 50 niños, los 50 niños no aprenden iguales. Entonces, si nosotros como maestros conocemos estos enfoques, podemos aplicarlo, por ejemplo, a cada niño el enfoque que más le conviene. También existe otro enfoque muy importante, que es el enfoque histórico-cultural, basado en las ideas de teóricos como Lev Vygotsky, que se enfatiza la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje. Este enfoque sostiene que el desarrollo cognitivo de los estudiantes está profundamente influenciado por su entorno y las interacciones sociales que tienen con otros. En lugar de ver el aprendizaje como un proceso individual, el enfoque histórico-cultural lo considera un fenómeno social en el que la cultura, la historia y el lenguaje juegan un papel fundamental en él. O sea que los estudiantes, el aula se vuelve más dinámica, más interactiva, de acuerdo a diferentes estudiantes que vienen con diferentes culturas, diferentes historias, de diferentes ámbitos sociales. Exacto, y estos métodos se pueden combinarse para entender mejor las diferentes necesidades de cada niño. Bueno, es cuanto, hasta aquí fue nuestro podcast. Espero que hayan aprendido y que pongan en práctica todos esos conocimientos que hemos impartido, que es lo importante. Bye.